¿Quién no teme a los cárteles? Si crees que la respuesta es los policías, te equivocas. Aunque su trabajo es detener a los líderes de los cárteles del narcotráfico, no son inmunes a la brutalidad. El ataque de un cártel a los policías es más a sangre fría de lo que puedas imaginar. Es una ejecución increíblemente bárbara que se lleva a cabo utilizando una estrategia secreta de salvajismo. De México a Colombia, demasiados policías han perdido la vida tratando de luchar contra el negocio multimillonario de las drogas que alimentan la adicción. Echemos un vistazo a las brutales formas en que los cárteles han asesinado a policías a lo largo de los años. 1986. Colombia. Pablo Escobar es un nombre que aún hoy produce escalofríos. Durante su reinado como líder de un cártel, desató su crueldad contra muchas personas, incluidos policías. Una de las víctimas de sus asesinatos a sangre fría fue el respetado coronel Jaime Ramírez Gómez. Jaime Ramírez Gómez fue una figura destacada de la Policía Nacional de Colombia que lideró la lucha contra el tráfico ilegal de drogas en el país a partir de la década de 1970. Llegó a ser director nacional de la Unidad Antidroga Colombiana y trabajó junto al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en sus esfuerzos por combatir al poderoso cartel de Medellín. Uno de los golpes más importantes asestados al cártel lo asestó el coronel Ramírez, que más tarde fue ascendido a general de brigada, el 7 de marzo de 1984. Esta operación, realizada en colaboración con la DEA, tenía como objetivo localizar y desmantelar un gran campamento de producción de cocaína en la selva del río Yarí, situado entre los departamentos de Caquetá y Meta. El campamento era infamemente conocido por el cártel como Tranquilandia, o la Tierra Tranquila. Esta operación desencadenó una respuesta directa y violenta del cártel, que desembocó en hostilidades contra el Estado colombiano. Las trágicas consecuencias de esta represalia se dejaron sentir profundamente con los asesinatos del ministro Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, y del coronel Jaime Ramírez Gómez, 2 años después. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla viajaba en su Mercedes-Benz W123 de 1976 junto con su convoy de camionetas. Byron Velázquez e Iván Darío Guisado, 2 sicarios que trabajaban para Escobar, pasaron junto a ellos en una motocicleta Yamaha, y Guisado disparó con una Mac 10 calibre .45 ACP a través de la ventanilla, alcanzando mortalmente a Lara. El conductor del Mercedes-Benz resultó ileso, pero Lara perdió la vida en el acto. Los guardaespaldas de Lara entraron en acción y mataron a tiros a Iván Darío Guisado, mientras que Byron Velázquez fue detenido y posteriormente puesto en libertad condicional el 15 de octubre de 1995. Poco después de este asesinato, Pablo Escobar y su familia huyeron a Panamá. El asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla tuvo repercusiones devastadoras tanto para Colombia como para los líderes del cártel de la droga implicado. El incidente marcó un punto de inflexión, ya que intensificó los esfuerzos internacionales para llevar a los miembros del cártel ante la justicia. Dentro de Colombia, también puso de manifiesto la profunda división existente entre la población. Algunos se vieron afectados por la corrupción del cártel de la droga y optaron por aceptarla, mientras que otros se unieron valientemente para luchar contra la organización criminal. Muchos de los que se unieron a la lucha lo hicieron sin el apoyo adecuado del Estado. Aunque el cártel de Medellín sufrió daños importantes tras la operación dirigida por el coronel Jaime Ramírez Gómez y la DEA, siguió siendo una fuerza poderosa. En represalia, el cártel desató una violenta oleada de asesinatos contra líderes políticos, jueces, policías, periodistas y cualquiera que se atreviera a desafiar su dominio. El coronel Jaime Ramírez Gómez se convirtió en uno de los principales objetivos del cártel de la droga, en busca de venganza por el importante daño que infligió a su red criminal. El cártel le persiguió sin descanso, decidido a burlar sus medidas de seguridad y vengar los reveses sufridos a causa de sus operaciones contra ellos. El 17 de noviembre de 1986, cuando el coronel Ramírez regresaba a Bogotá con su familia en un Toyota Land Cruiser blanco, 2 sicarios que conducían un Renault 18 verde iniciaron el ataque. Como era domingo, solo les acompañaba un vehículo de guardaespaldas. Los sicarios utilizaron un potente RPG-7 para dominar a los guardaespaldas y hacerse con el control de la situación. A continuación, hirieron al coronel Ramírez, lo que obligó a su vehículo a estrellarse contra una roca cerca de una comisaría. A pesar del choque, el coronel Ramírez consiguió salir de su todoterreno, pero los asaltantes le dispararon despiadada y brutalmente con sus armas automáticas y murió en el acto. Su familia salió ilesa. En una inquietante coincidencia, exactamente un mes después, el 17 de diciembre, el mismo día, Guillermo Cano Izaza, redactor jefe de El Espectador, también fue asesinado. Estos trágicos sucesos
ponen de relieve el peligroso y violento ambiente que se vivía en Colombia durante ese período, en el que los carteles de la droga no solo tenían en su punto de mira a agentes de la ley, como el coronel Ramírez, sino también a periodistas y a quienes se oponían a sus actividades delictivas. La importancia de la incansable lucha de Jaime Ramírez contra los narcotraficantes se ha hecho cada vez más evidente a lo largo de los años, a medida que se ha puesto de manifiesto el impacto perjudicial de los cárteles de la droga, tanto en la comunidad colombiana como en la internacional. La inquebrantable dedicación de Ramírez a la lucha contra el narcotráfico, ejemplificada por su papel en la operación contra el poderoso campamento de producción de cocaína del cartel de Medellín, Tranquilandia, ha sido reconocida como un esfuerzo crucial en la lucha contra la violencia y las actividades delictivas relacionadas con las drogas. Trágicamente, Jaime Ramírez Gómez fue brutalmente asesinado, pero su sacrificio y compromiso con la causa no pasaron desapercibidos. 7 años después de su asesinato, el presidente de Colombia lo ascendió a título póstumo al grado de general de brigada. Este reconocimiento llegó con mucho retraso, ya que estaba previsto que recibiera este ascenso un mes después de su asesinato. Este honor póstumo es un testimonio de la valentía y la dedicación demostradas por el coronel Ramírez a lo largo de su carrera y subraya la importancia de su lucha contra los narcotraficantes. Su legado sigue inspirándonos y recordándonos los continuos esfuerzos necesarios para combatir la influencia y la devastación causadas por los cárteles de la droga, no solo en Colombia, sino también a escala mundial. 2012. México. En Ciudad Juárez, considerada la ciudad más violenta de México, una serie de atentados selectivos perpetrados en enero de 2012 causaron la muerte de al menos 8 policías y dejaron heridos a otros 3. En respuesta a estos alarmantes incidentes, el alcalde de la ciudad, Héctor Murguía, tomó la decisión de garantizar la seguridad de los 2.500 miembros del cuerpo de policía. Para proteger a los policías de más daños, las autoridades los reubicaron en hoteles vigilados. Esta medida se tomó después de que un cártel de la droga local lanzara amenazas escalofriantes de matar a un agente cada día, creando una situación extremadamente peligrosa y precaria para el personal de las fuerzas del orden de la zona. A pesar de las peligrosas circunstancias a las que se enfrentaban, los policías de Ciudad Juárez siguieron cumpliendo sus turnos habituales. Sin embargo, para garantizar su seguridad, residían en hoteles vigilados durante sus horas de descanso. La medida de alojar a los agentes de policía en hoteles vigilados demuestra la gravedad de las amenazas a la seguridad a las que se enfrenta el cuerpo de policía de Ciudad Juárez y la necesidad de adoptar medidas de protección urgentes y exhaustivas. La situación pone de manifiesto los continuos retos que plantean los cárteles de la droga y la delincuencia organizada en México, y los riesgos a los que se enfrentan quienes trabajan para mantener la ley y el orden en zonas muy afectadas por la violencia y las actividades delictivas. A lo largo de los años, México ha experimentado un asombroso número de muertes de agentes de policía, con casi 3.000 agentes asesinados entre 2007 y 2011. La mayoría de estas muertes se produjeron en el contexto de la actual guerra contra las drogas en el país. En enero de 2012, México fue testigo de un aumento de la violencia, que afectó especialmente al personal encargado de hacer cumplir la ley, y 39 agentes de policía perdieron la vida en todo el país. Fue el mes más violento desde que el presidente Felipe Calderón iniciara su guerra contra el narcotráfico en 2006. Tras el trágico asesinato de 2 policías municipales de Juárez cuando se dirigían a su trabajo, los narcotraficantes de la región enviaron un mensaje escalofriante. En respuesta al incidente, estos delincuentes desplegaron 10 pancartas, conocidas como narcomantas, colgándolas de los puentes de la zona. Las pancartas contenían una amenaza dirigida al jefe de policía, Julián Leizaola, exigiendo su dimisión. El mensaje amenazador decía que, a menos que el jefe Leizaola dimitiera, seguirían atacando y matando a policías. Las pancartas estaban firmadas por el nuevo cartel de Juárez, dejando claro que el grupo criminal era el responsable de estas amenazas y actos de violencia. Una de las pancartas decía: si sigues apoyando a esos montaperros, el cártel rival de Sinaloa, y solo detienes a nuestra gente, vamos a matar a un policía cada día para que la ciudadanía sepa lo corrupto que eres. Leizaola, un criminal con placa. En el transcurso de los 3 días siguientes, otro brutal ataque dejó 3 policías muertos y 3 más heridos. La violencia siguió aumentando. Los incidentes estaban relacionados con el nuevo cártel de Juárez, que se creía escindido del cártel de Juárez, también conocido como La Línea. Desde que Julián Leizaola asumió el cargo de jefe de policía en 2011, La Línea y sus aliados se habían enfrentado a importantes desafíos y medidas enérgicas. Ex coronel del ejército, con un polémico historial,
Leizaola es conocido en México por su firme postura contra el crimen organizado y sus esfuerzos por reducir la violencia en Tijuana, incluso en medio de acusaciones de tortura y malos tratos. Se especula que los avances positivos han desencadenado una respuesta de represalia por parte de las bandas, lo que ha provocado el reciente aumento de los ataques contra las fuerzas del orden. Según el comisionado de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, donde se encuentra Juárez, las afirmaciones del jefe de policía, Julián Leizaola, sobre la reducción de la violencia se consideraron una campaña de marketing. El abogado de Derechos Humanos Gustavo de la Rosa destacó que, a pesar de las afirmaciones de Leizaola, la ciudad de Juárez, con una población de 1,3 millones de habitantes, seguía registrando más de 100 asesinatos al mes. Además, el número de condenas por cada 1.000 detenciones era de solo 8, una cifra significativamente inferior a la del año 2010, cuando se alcanzaron los niveles más altos. Aunque se había producido un notable descenso de la violencia desde su punto álgido en 2010 en comparación con 2011 y 2012, De la Rosa sostuvo que la situación distaba mucho de estar bajo control. Las cifras sugieren que los retos que plantean la delincuencia y la violencia en Juárez siguen siendo considerables. Además, la situación pone de manifiesto la naturaleza compleja y volátil de la guerra contra el narcotráfico en México y las continuas luchas a las que se enfrentan las autoridades para combatir el crimen organizado y mantener la seguridad en regiones fuertemente afectadas por la violencia, incluso en la actualidad. 2018-2021, México. En 2021, el jefe de policía del estado mexicano de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, fue trágicamente asesinado mientras se dirigía en coche a la capital del estado, Culiacán. La policía local informó de que unos hombres armados dispararon contra su coche unas 200 balas, causándole la muerte. Sorprendentemente, Soto había sobrevivido a una emboscada anterior solo 3 semanas antes, cuando el convoy en el que viajaba fue atacado cerca de la ciudad de Mazatlán. A pesar de sus medidas de seguridad, la violencia le alcanzó durante su reciente viaje de regreso de ver a su familia mientras disfrutaba de un permiso. El estado de Sinaloa ha adquirido notoriedad por sus altos niveles de violencia entre bandas, siendo el Cártel de Sinaloa, cuyo antiguo líder era el Chapo, una de las organizaciones delictivas más letales y agresivas que operan en la región. El secretario de Seguridad del estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, reveló que Soto había intentado mantener un perfil bajo, viajando en un coche discreto, junto con sus guardaespaldas, en el momento del ataque. Solo 2 meses antes del brutal asesinato de Soto, los pistoleros del Cártel de Sinaloa habían matado a 13 policías y agentes de la Fiscalía del Estado de México, en el centro del país, lo que se suma a la creciente preocupación por la seguridad del personal encargado de hacer cumplir la ley en el país. El alarmante índice de violencia contra los agentes de policía en México forma parte de una tendencia más amplia, con más de 500 policías asesinados en 2020, muchos de los cuales fueron objetivo deliberado de poderosas bandas delictivas y carteles del narcotráfico. Los miembros de estos cárteles no solo atacan a los policías cuando se desplazan en sus vehículos, sino también cuando se encuentran en la seguridad de sus hogares. Informes inquietantes procedentes de México indican que las bandas de narcotraficantes están recurriendo a una táctica alarmante y siniestra para atacar a los agentes del orden y a sus familias. Estas organizaciones criminales han estado secuestrando a agentes del orden y obteniendo sus nombres y direcciones. Armados con esta información, persiguen y asesinan sin piedad no solo a los agentes, sino también a sus familiares. Este método brutal y sistemático de rastreo representa una peligrosa escalada en la guerra declarada por los sindicatos del crimen, incluido el tristemente célebre Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por El Mencho. El objetivo de estos ataques selectivos es reforzar el control del cártel sobre Guanajuato, una región que antaño era conocida por su relativa paz. Las brutales ejecuciones de agentes de élite de la policía estatal, conocidos como el Grupo Táctico, se han llevado a cabo con una brutalidad y una brusquedad estremecedoras. Estos asesinatos se producen a menudo en los domicilios de los agentes y delante de sus familiares mientras están fuera de servicio, lo que genera una atmósfera de miedo y terror entre el personal encargado de hacer cumplir la ley. El Cártel de Jalisco, reconocido como una de las bandas de narcotraficantes más poderosas y violentas de México, declaró la guerra abierta contra la policía estatal en mayo de 2021. A pesar de esta escalada, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido un enfoque de no confrontación con los sindicatos criminales. Los críticos argumentan que esta estrategia de no intervención, que ha estado en vigor desde que Obrador asumió el cargo en 2018, ha tenido poco impacto para frenar el derramamiento de sangre y la violencia constantes que asolan el país.
Si bien el gobierno ha llevado a cabo algunas operaciones clandestinas en un intento por contener las actividades de los cárteles, estos esfuerzos a menudo han tenido resultados trágicos, lo que refleja las complejidades y los peligros que implica enfrentarse a poderosas organizaciones criminales. En marzo de 2021, se produjo un trágico incidente cuando unos hombres armados, presuntamente asociados a los cárteles de la droga, lanzaron un ataque mortal contra un convoy policial cerca de Ciudad de México. Esta brutal emboscada se saldó con la muerte de 8 agentes y 5 investigadores, lo que supuso el peor asesinato masivo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el país desde 2019. La emboscada tuvo lugar en la peligrosa región del Estado de México, conocida por estar invadida por bandas y delincuentes, situada justo al sur de Ciudad de México. Durante el ataque, 13 agentes del Estado de México fueron emboscados sin piedad, mientras realizaban labores de vigilancia como parte de sus esfuerzos por combatir las actividades delictivas. Un incidente anterior, en junio de 2020, atribuido al cártel de Jalisco, supuso un intento de asesinato del jefe de policía de Ciudad de México. Durante este ataque, el jefe recibió 3 disparos, y trágicamente, 2 de sus tenientes y una mujer inocente perdieron la vida. En octubre de 2019, se produjo un horrible incidente cuando hombres armados pertenecientes a un cártel de la droga emboscaron y asesinaron a 14 policías estatales en el vecino estado de Michoacán. La violencia no se detuvo ahí. Al mes siguiente, miembros de un cártel de la droga abrieron fuego contra una caravana familiar, lo que provocó la muerte de 9 mujeres y niños cerca de La Mora, en el norte de México. Entre las víctimas había 3 madres estadounidenses y 6 de sus hijos. En la situación actual, los policías mexicanos se enfrentan a un peligro cada vez mayor, ya que son capturados y sometidos a tortura. Estas tácticas brutales se utilizan para extraer información personal sobre sus compañeros, que luego se aprovecha para pillarlos desprevenidos. Las autoridades de Guanajuato, conocido como el estado más violento de México, donde el cártel de Jalisco lucha contra bandas locales apoyadas por el cártel rival de Sinaloa, no han revelado el número exacto de miembros del grupo de élite que han sido asesinados hasta la fecha. Sin embargo, numerosos agentes han optado por abandonar la policía y esconderse para protegerse, lo que refleja el miedo y la inseguridad generalizados que se apoderan de la región. El cadáver de un agente de policía fue descubierto tirado en una carretera tras ser secuestrado en su domicilio y brutalmente asesinado. En Guanajuato colgaba una escalofriante pancarta con un mensaje amenazador. Si queréis guerra, tendréis guerra. Ya hemos demostrado que sabemos dónde estáis. Vamos a por todos vosotros. Este cruel mensaje refleja la escalada de violencia y las amenazas a las que se enfrentan las fuerzas del orden en la región. El cártel había hecho otra escalofriante y peligrosa declaración, prometiendo tomar represalias por cada detención de sus miembros, ejecutando a 2 policías del grupo táctico por cada arresto. Los informes de las agencias de noticias mexicanas indicaban que la violencia contra las fuerzas del orden en Guanajuato ya se había cobrado la vida de más de media docena de agentes a principios de 2019. Entre las víctimas se encontraba una agente cuyo marido también fue trágicamente asesinado. Desde mayo de 2018, más de 260 agentes habían perdido la vida en acto de servicio en el estado, lo que convertía a Guanajuato en el estado mexicano con el mayor número de asesinatos de policías durante este periodo. La situación ha llegado a un punto crítico, lo que ha llevado al gobierno estatal a tomar medidas. El 17 de mayo se publicó un decreto especial para destinar fondos, aunque la cantidad concreta sigue sin especificarse, a la aplicación de mecanismos de protección para salvaguardar a los policías y funcionarios de prisiones. Durante su campaña, López Obrador hizo hincapié en su compromiso de desescalar el conflicto de las drogas en México, abogando por un enfoque de abrazos, no balas. Se propuso abordar las cuestiones subyacentes que alimentan la delincuencia, tratando de atajar las causas profundas del problema. Desde el inicio de su mandato, se ha abstenido de enfrentarse abiertamente a los cárteles de la droga. Además, ha habido casos en los que ha optado por no buscar enfrentamientos violentos, llegando incluso a liberar a un líder del cártel para evitar más derramamientos de sangre. En su lugar, optó por una estrategia a largo plazo centrada en abordar los problemas sociales, como el desempleo juvenil, que contribuyen a la pertenencia a bandas y a la actividad delictiva. El objetivo era crear soluciones duraderas que ayudaran a aliviar las condiciones que fomentaban la delincuencia y la violencia en el país. 2022. México. En junio, un trágico incidente ocurrió en el estado fronterizo de Nuevo León, al norte de México, donde un grupo de 6 policías perdieron la vida y otros 4 resultaron heridos durante una emboscada. El ataque fue llevado a cabo por una presunta banda de narcotraficantes,
que mostró un alto nivel de organización y potencia de fuego, utilizando 10 coches blindados de fabricación casera y armamento pesado. La emboscada tuvo lugar de madrugada en una carretera que conduce al paso fronterizo con Colombia. La patrulla de policía se encontró en inferioridad numérica y frente a un asalto bien coordinado. A pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, los agentes demostraron una gran valentía y determinación, participando en el enfrentamiento de manera heroica. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, entre los policías que perdieron la vida trágicamente en cumplimiento de su deber, se encontraba una agente mujer. El incidente se produjo en las inmediaciones de Nuevo Laredo, una ciudad que ha estado bajo el dominio del violento Cártel del Noreste, sucesor del anterior Cártel de los Zetas, conocido por sus despiadadas actividades. Nuevo León, el estado donde tuvo lugar el atentado, había experimentado una violencia significativa durante la última década bajo el dominio del Cártel de los Zetas. Aunque durante un tiempo se había producido un relativo descenso de la violencia, en 2022 resurgieron los asesinatos en la región. Esto incluye la inquietante muerte de un estudiante de Derecho de 18 años en Monterrey, una importante ciudad situada en Nuevo León. En marzo de 2022, Juan Gerardo Treviño, también conocido como El Huevo, presunto líder del Cártel del Noreste, fue detenido. El Departamento de Justicia de Estados Unidos etiquetó a Treviño como la figura clave responsable del tráfico de drogas, la ejecución de las operaciones del cártel, la adquisición de armas y la dirección de las actividades del cártel en la región. La emboscada mortal del 20 de junio en Nuevo León se produjo pocos días después de otro trágico incidente en México, en el que 4 policías murieron tiroteados tras caer en una emboscada. Durante este ataque, hasta 8 presuntos asaltantes murieron en un posterior tiroteo con otras fuerzas policiales que respondieron. A mediados de marzo de 2022, otro agente de policía fue asesinado en un terrible incidente. El policía Julio Esparza terminaba su turno nocturno en una estación de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Al terminar sus labores, dejó su arma de cargo en su casillero y aún estaba vestido con su uniforme de policía cuando emprendió el camino a casa en su camioneta. Le acompañaba su novia, que no era policía. Desgraciadamente, tras recorrer una corta distancia, su viaje dio un giro terrible. Varios hombres armados bloquearon repentinamente la carretera y, sin previo aviso, abrieron fuego contra su vehículo, efectuando al menos 20 disparos. Trágicamente, tanto Julio Esparza como su novia murieron en el acto bajo la lluvia de balas. Por si la violencia no fuera suficiente, los agresores prendieron fuego al coche e incineraron sus cuerpos. Este escalofriante y brutal ataque pone de relieve los peligros extremos a los que se enfrentan tanto los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como los civiles en las regiones afectadas por la violencia y la delincuencia organizada. En el estado de Zacatecas, en el centro de México, los homicidios de policía se habían vuelto alarmantemente frecuentes. Una semana antes de este incidente, el 9 de marzo de 2022, otro agente de policía fue asesinado a tiros, a pocas manzanas de su comisaría, poco después de terminar su turno. A pesar de que consiguió pedir ayuda, fue trágicamente encontrado muerto a su llegada. La situación había llegado a un punto de ebullición, lo que provocó una huelga de agentes de casi una semana. Esta decisión se produjo después de que al menos 16 de sus compañeros fueran asesinados solo en los 4 primeros meses de 2022. Sorprendentemente, la mayoría de los policías fueron asesinados poco después de salir de su cuartel general o mientras se desplazaban entre sus domicilios y la comisaría. Para agravar la crisis, más de 20 policías han renunciado a sus puestos en Zacatecas desde noviembre de 2022. Su marcha se produjo después de que se les denegaran mayores salarios y el permiso para portar sus armas de fuego cuando no están de servicio. Las leyes mexicanas sobre armas prohíben a los agentes llevar sus armas después de abandonar sus puestos, lo que les deja vulnerables e indefensos cuando se enfrentan a situaciones peligrosas. Zacatecas es, junto con Michoacán, uno de los estados más violentos de México. El número de asesinatos en el estado se disparó drásticamente, aumentando en más de un 140% de 2020 a 2021, según datos del gobierno, pasando de 789 a 1.134 homicidios. Trágicamente, Zacatecas también tiene la dudosa distinción de tener el mayor número de policías asesinados en México, según la Organización de Seguridad sin fines de lucro Causa en Común. Según los informes, cada día muere de media al menos un agente de policía en México. De los 94 policías asesinados en los 32 estados de México en 2022, 16 se encontraban en Zacatecas.
Además del alarmante número de policías asesinados en Zacatecas, otros estados de México también han estado lidiando con la violencia contra las fuerzas del orden. En el primer semestre de 2022, los datos de causa en común indican que 11 policías fueron asesinados en Guanajuato, 8 en Veracruz, 8 en Michoacán y 6 en Sonora. Desde el lanzamiento de una ofensiva militar contra estos grupos criminales en 2006, México ha sido testigo de un asombroso saldo de violencia, que incluye más de 340.000 asesinatos registrados y decenas de miles de desapariciones. 2023. México. En julio de 2023, los agentes de policía se enfrentaron a otra atrocidad de las bandas de narcotraficantes mexicanos. Un cártel de la droga llevó a cabo un ataque bien coordinado en el oeste de México, detonando una serie de 7 bombas a lo largo de las carreteras. Trágicamente, las explosiones causaron la muerte de 4 policías y 2 civiles. El gobernador del estado de Jalisco describió estas explosiones como una siniestra trampa orquestada por el cártel con la intención específica de atacar y matar al personal de las fuerzas del orden. La potencia de las explosiones fue tan inmensa que dejaron cráteres en las carreteras y causaron grandes daños en al menos 4 vehículos. Además, otras 14 personas resultaron heridas en las explosiones. Lo que hace que este incidente sea especialmente preocupante es que parece ser el primer caso en que un cártel mexicano utiliza artefactos explosivos improvisados, o IED, para matar a agentes de las fuerzas del orden. Según las últimas informaciones, las 2 víctimas civiles fueron desafortunadas, víctimas que se encontraban en un vehículo que pasaba por allí cuando detonaron los artefactos explosivos improvisados en Tlajomulco, cerca de Guadalajara, la capital del estado. El fiscal jefe del estado de Jalisco, Luis Méndez, sugirió que las bombas podrían haber sido detonadas a distancia, ya que la explosión se produjo precisamente cuando los autores pretendían que se produjera. Esto implica un nivel de planificación y sofisticación en el ataque. Entre los heridos, 12 eran civiles, entre ellos 3 niños de 9, 13 y 14 años. Algunos de los heridos se encontraban en estado grave, lo que pone de relieve la gravedad del impacto del incidente en transeúntes inocentes. Además de las bombas detonadas, los expertos tuvieron que desactivar con seguridad un 8º artefacto explosivo improvisado que no explotó, lo que indica la peligrosidad de la zona incluso después del ataque inicial. Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, declaró que el atentado se produjo a raíz de una llamada anónima, que dio aviso de un enterramiento clandestino cerca de la carretera. Esta información, facilitada a un grupo voluntario de búsqueda, formado principalmente por madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, resultó ser una siniestra trampa tendida por los autores del atentado, cuyo objetivo eran los agentes de las fuerzas del orden que acompañaban la operación de búsqueda. El incidente pone de manifiesto el reto que sigue planteando en México la búsqueda de más de 110.000 personas desaparecidas. Grupos de voluntarios, a menudo formados por familiares preocupados, buscan diligentemente fosas ocultas a partir de las pistas anónimas que reciben. El cártel de Jalisco ha demostrado una gran pericia en el uso de artefactos explosivos, improvisados e incluso de drones lanzabombas. Esta destreza en el empleo de estas tácticas mortales ha quedado patente en incidentes anteriores, como un atentado con artefactos explosivos improvisados que hirió a 10 soldados en el cercano estado de Michoacán en 2022 y que también se saldó con la muerte de un civil. Además, en una ocasión anterior, en julio de 2022, un funcionario federal reconoció que otro cártel había llevado a cabo un atentado con un coche bomba contra un agente de la Guardia Nacional en el vecino estado de Guanajuato. En febrero de 2022, se produjeron una serie de incidentes violentos con artefactos explosivos improvisados en el municipio michoacano de Aguililla, México. En uno de los casos, una mina colocada al borde de la carretera alcanzó un vehículo del ejército, causando daños e hiriendo a 10 soldados. Pocos días después, otro artefacto explosivo improvisado se cobró la vida de un agricultor que pasó inadvertidamente por encima del artefacto en su camioneta. Trágicamente, la explosión también hirió al hijo del agricultor. Al parecer, el artefacto estaba fabricado con nitrato de amonio como principal componente explosivo. En respuesta a estos alarmantes sucesos, se enviaron a la zona equipos especializados del ejército mexicano, equipados con detectores de metales y trajes antiexplosivos, para hacer frente a la amenaza. Sus esfuerzos condujeron al descubrimiento de numerosos artefactos explosivos, improvisados, diseminados por caminos rurales y campos en las proximidades del municipio de Aguililla. Estos hallazgos pusieron de manifiesto la gravedad de la situación y el peligro potencial al que se enfrentan tanto los civiles como las fuerzas de seguridad debido a la proliferación de este tipo de artefactos mortíferos en la región. Los artefactos explosivos improvisados empleados por los cárteles en la región presentaban diversos mecanismos de activación,
como señales de radio o telefónicas, activación por presión, como cuando alguien los pisa, y reacciones químicas provocadas por la rotura de viales y la mezcla de dos sustancias químicas. Esta diversidad en los métodos de detonación indica un nivel de sofisticación e innovación en el planteamiento de los cárteles para llevar a cabo sus atentados. La zona está asolada desde hace tiempo por un conflicto entre el Cártel de Jalisco y la banda local de los Viagras, también conocida como Cárteles Unidos, que se disputan el control del territorio. Esta prolongada lucha ha sido testigo de la adopción de diversas tácticas de tipo militar, como la excavación de trincheras, la construcción de fortines, la utilización de vehículos blindados de fabricación casera y la modificación de drones para lanzar pequeñas bombas. En particular, los drones portadores de bombas de los cárteles han infundido más miedo y terror en Michoacán que el uso de minas terrestres tradicionales. Aunque en un principio su manejo era rudimentario y arriesgado, las mejoras introducidas en la guerra con drones los han hecho más mortíferos y eficaces con el paso del tiempo. A pesar de los riesgos a los que se enfrentan, los buscadores voluntarios han operado bajo un delicado acuerdo tácito con los cárteles. Los grupos de búsqueda hacen hincapié en que su objetivo no es reunir pruebas para la acusación, sino encontrar los restos de sus seres queridos. Su único propósito es poner fin a la incertidumbre que rodea el destino de sus familiares desaparecidos y proporcionarles un entierro adecuado. Trágicamente, desde 2021, 6 activistas voluntarios de búsqueda han perdido la vida en México. Aunque los motivos detrás de estos asesinatos siguen sin estar claros, los activistas afirman que los cárteles han intentado intimidar a los buscadores, especialmente cuando se aventuran en tumbas que todavía son utilizadas activamente por los cárteles. En marzo de 2023 se produjo un violento enfrentamiento en las afueras del este de Ciudad de México, que se saldó con la muerte de 3 policías y un sospechoso. Además, 7 presuntos miembros de un cártel de la droga fueron detenidos tras un dramático tiroteo. Aunque estas escenas de violencia de los cárteles de la droga son poco comunes en la capital del país, desgraciadamente se han vuelto más frecuentes en otras partes del país, sobre todo en las regiones del norte y el oeste. El incidente se desencadenó cuando 2 agentes resultaron muertos en una localidad situada justo al este de Ciudad de México. La policía se había acercado a una casa donde creían que se ocultaba una conocida banda de secuestradores y asesinos. La operación fue llevada a cabo por la Policía del Estado de México, fronterizo con la capital. Los sospechosos perseguidos no solo estaban relacionados con secuestros, sino que también se les buscaba por su implicación en múltiples asesinatos. Este violento incidente sirve de crudo recordatorio de los persistentes retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en México en su lucha contra los cárteles de la droga y la delincuencia organizada. Aunque históricamente Ciudad de México se ha librado en gran medida de la violencia extrema observada en otras regiones, este incidente pone de relieve que la capital no es totalmente inmune al impacto de las actividades relacionadas con el narcotráfico y al creciente alcance de los grupos delictivos. Antes de que estallara el intenso tiroteo, 4 víctimas de secuestro fueron descubiertas en el interior de la casa. El tiroteo inicial tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad de San Antonio, La Isla, situada a unos 50 kilómetros al este de Ciudad de México. Tras el tiroteo inicial, cerca de San Antonio, La Isla, los sospechosos intentaron escapar en un vehículo, dirigiéndose a Ciudad de México. Durante la persecución, siguieron disparando a los agentes, con el trágico resultado de la muerte de un policía de la capital. Sin embargo, la huida de los sospechosos se vio truncada cuando el coche se estrelló contra una farola. Algunos de los sospechosos resultaron heridos en la colisión, mientras que otros intentaron huir a pie, pero finalmente fueron detenidos. Entre los detenidos había una mujer. En el lugar del crimen se recuperó un número considerable de rifles de gran potencia, lo que indica la potencia de fuego que poseían los sospechosos. El jefe de la policía municipal, Omar García Harfuch, reveló que se cree que los sospechosos están afiliados al violento cártel de Jalisco. Los sospechosos reivindicaron su lealtad a un grupo específico del cártel de Jalisco, y las insignias que se les encontraron estaban vinculadas a esta organización delictiva. El descaro y la potencia de fuego demostrados por los sospechosos son un claro indicio de los continuos retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en sus esfuerzos por combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y garantizar la seguridad pública en el país. Según el jefe de la policía de la ciudad, Omar García Harfuch, los sospechosos intentaban llegar a un piso franco perteneciente a la banda, que al parecer operaba dentro de Ciudad de México. Aunque las autoridades de Ciudad de México han reconocido la presencia de importantes cárteles de la droga en la capital, anteriormente habían sugerido que la enorme fuerza policial de la ciudad, que cuenta con unos 9,000 agentes, y la notoria congestión del tráfico, habían impedido a los pistoleros de los cárteles operar abiertamente en la ciudad,
como lo hacen en otras zonas. Las propias experiencias de García Harfuch son prueba de la amenaza que suponen los cárteles de la droga en Ciudad de México. En 2020 fue blanco personal de un atentado perpetrado por el cártel de Jalisco, lo que refleja el alcance y la audacia de las organizaciones criminales, incluso dentro de las fronteras de la ciudad. En el ataque de 2020, un grupo de unos 24 pistoleros tendió una emboscada al vehículo blindado de Omar García Harfuch durante la madrugada en uno de los principales bulevares de Ciudad de México. El audaz asalto causó 3 heridas de bala a García Harfuch y se cobró la vida de sus 2 guardaespaldas y de un transeúnte inocente. Otro incidente en el que se vio implicado el destacado periodista mexicano Ciro Gómez Leiva ocurrió en diciembre de 2020, cuando 2 pistoleros en motocicleta intentaron asesinarle durante un ataque nocturno en una calle de Ciudad de México. Afortunadamente, Leiva salió ileso del incidente porque su todoterreno estaba equipado con blindaje antibalas, lo que le salvó de sufrir daños. Durante las redadas y registros policiales que condujeron a la detención de 11 sospechosos, se encontró una gorra con las iniciales CTNG, asociadas al cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por El Mencho. Este descubrimiento apuntaba a la implicación del cártel en los atentados y ponía de relieve la presencia y las actividades del cártel en Ciudad de México. Estos incidentes ponen de manifiesto los graves problemas de seguridad a los que se enfrenta la capital, ya que poderosos cárteles de la droga, como el cártel Jalisco Nueva Generación, siguen demostrando su voluntad de recurrir a la violencia y a ataques selectivos, incluso en zonas muy pobladas y vigiladas. Lamentablemente, los agentes de policía que se pasan la vida protegiendo a la gente de cualquier daño encuentran un final horrible en lugares donde los índices de delincuencia relacionada con el narcotráfico son muy elevados. Hacen falta más protección y movimientos tácticos para combatir los delitos que alimentan la adicción de los líderes de los cárteles. Si quieres ver más vídeos de este tipo, haz clic en una de las tarjetas de tus pantallas.